El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que se acabó la impunidad para los narcoterroristas y esto es solo el principio, en referencia obvia a las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un senador, Enrique Insunza, y otros 8 funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal, incluido el alcalde de Culiacán. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas, señala el post en la red X firmado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La presidenta de la República cuestionó dónde están las pruebas que señalan al gobernador de Sinaloa por vínculos con el crimen organizado. En la mañanera, Claudia Sheinbaum aseguró que todo está en manos de la Fiscalía General de la República, que revisará si proceden o no las solicitudes de extradición. Con uno, Julio Sánchez informa. Ante la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está en manos de la Fiscalía General de la República la evaluación de las solicitudes de extradición. Primero la Fiscalía tiene que pedir las pruebas. ¿Qué pruebas tienen? Porque hasta hoy hay un escrito de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son. Afirmó que si hay evidencia contundente e irrefutable, se deberá proceder conforme a derecho. Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. En ese sentido, cuestionó la posición del embajador Ronald Johnson. Un embajador no puede tener una actitud injerencista. Prometió que no habrá protección, pero insistió en el discurso de la defensa de la soberanía. Todo a su tiempo, eso sí. No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México. Claudia Sheinbaum reconoció que nunca en la historia Estados Unidos había solicitado la extradición de un gobernador en funciones. Julio Sánchez, UNO TV. A su vez, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegura estar limpio y no tener miedo. Así le respondió a los reporteros luego de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos que lo ubican dentro de una red de apoyo a los chapitos. Rocha Moya dice que ni la Fiscalía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores le han hecho aún requerimiento alguno. También negó pedir licencia al cargo y marcó distancia de los otros 9 señalados. Él dice que no va a meter las manos al fuego por nadie, que cada quien responda por su cuenta. No hay nada que temer, no le temo a nada, nada. ¿Por qué? Porque yo siento ser una persona limpia, completamente, y no tengo temor de nada. Por los otros 10 funcionarios de Cada quien ¿podría dar la cara por ellos? No, por nadie. Cada quien que la dé por sí mismo. No temo más que tener la suficiente vida para darle seguimiento a todo un procedimiento judicial, si es que este se hace, establece y como sea. Bueno, nada más a esto. No temo nada, ningún otro. Si el gobernador Rocha Moya dice estar muy tranquilo, entonces preguntamos por qué reforzó hoy su seguridad. Rocha Moya hoy participó en un evento público de fertilizantes, algo así, para el bienestar en Navolato. La camioneta en la que viajaba fue escoltada al menos por 5 unidades y patrullas de la Policía del Estado. El detalle no pasó desapercibido. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se fue de frente contra Morena. Tras este escándalo en Sinaloa, anunció que solicitará el retiro del registro de Morena como partido político. Alito Moreno también exigió la extradición del gobernador de Sinaloa. Advirtió que este caso podría tener impacto en las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Nosotros habremos de presentar de manera formal que se le retire el registro al partido político Morena, porque no es un partido político, es un cartel del crimen organizado y no merecen participar en las elecciones por una razón, porque ellos tienen al crimen organizado de su lado. Y claro que esto afecta el TEMEC viene en las próximas semanas. ¿Y cómo vas a llegar a negociar
negando una extradición, porque es muy claro, hay una solicitud de extradición y cuando se solicita tiene que haber la detención para que luego haya la extradición. Entre tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum. Aseguró que ante las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, el gobierno federal respondió de manera institucional y con respeto al debido proceso. Monreal dice además que frente a las presiones externas, los mexicanos deben defender a la patria. Primero voy a leer un comunicado. La posición firme de la presidenta no gustará en algunos sectores conservadores del país e incluso fuera del país, por lo que tenemos que cerrar filas con ella porque vendrán andanadas en contra del país y habrá quienes se generen y se solacen y aplaudan este tipo de agresiones contra México. La mayoría de los mexicanos tenemos que estar firmes para defender nuestras instituciones, para defender la patria y para defender el país. También habló la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Advirtió que para mantener el TEMEC se debe conocer la verdad sobre las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Los señalamientos de colusión de algunos morenistas con el narco es una prueba de fuego para las autoridades mexicanas, no solo para la Fiscalía General de la República, anotó Kenia López Rabadán, y aseguró que esclarecer este caso dará garantías de que en México no se protege a delincuentes. Hoy lo que necesitamos es garantizarle a todo el mundo, garantizarle a Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, que aquí no se respalda, no se protege, no se cobija a ningún político que esté ligado con el narcotráfico. Y el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, también advirtió que el respaldo incondicional del gobierno federal al gobernador de Sinaloa tendría serias repercusiones en el TEMEC, el Tratado Comercial. Señaló que las implicaciones, además de políticas, tendrían impacto en la relación comercial y en la confianza bilateral con Washington. Dijo que es poco creíble que pueda haber imparcialidad del Ejecutivo Federal. Si de alguna manera se da una defensa a ultranza del gobernador, creo que se pondrá en duro riesgo la negociación del TEMEC y la relación con Estados Unidos. Y Estados Unidos inicia o por lo menos abre la puerta para que muchos verdaderamente tengan miedo. No olvidemos que hay casos tan sonados de cercanía con la delincuencia, como también, pues, por lo menos se han barajeado los nombres de algunos secretarios de Estado, de gobernadores. En casos de delincuencia organizada y narcotráfico, no siempre es necesario presentar pruebas de inmediato para iniciar un proceso de extradición. La especialista en Derecho Internacional, Lisbeth Padilla Sanabria, explicó a UNO TV que por el sigilo de las investigaciones basta con la solicitud para detener a la persona y arrancar el proceso. Todo esto está respaldado por convenios internacionales que México ha firmado. Entonces, en ese sentido, dado el sigilo, todos los abogados también lo sabemos, dado el sigilo de una investigación, las pruebas en casos urgentes como este, no es necesaria ninguna prueba. E insisto, aquí se trata de delincuencia organizada y narcotráfico. El Estado debe detener a la persona para iniciar su extradición. Y las únicas razones por las cuales el Estado se puede negar a una extradición en este tipo de asuntos es precisamente porque la acusación está determinada bajo razones de raza, de religión, de nacionalidad u opiniones políticas, que evidentemente no es el caso que nos ocupa. Conclusión, no, es una falacia. Las acusaciones de la justicia estadounidense coloca a Sinaloa en estado de incertidumbre financiera también. La calificadora Standard & Poor's colocó la nota del estado de Sinaloa en revisión especial negativa.
El entorno financiero podría complicarse con posibles restricciones para acceder a créditos. Según Standard & Poor's, esto representa un riesgo adicional para la liquidez del Estado, que por supuesto ya era considerada como menos que adecuada. Por ahora, dice Standard & Poor's, es prematuro medir el impacto. El golpe de la justicia estadounidense pues resulta devastador. Es la formalización de una sospecha que llevaba meses circulando. De Washington lanzaron un misil y están imponiendo la agenda. Vamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista en este espacio, por supuesto, de noticias. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo está actuando la presidenta de la República? ¿Por qué ahora? Bueno, cuando se dieron los operativos, no se habló de la intención política de dichos operativos, es decir, no se investigó las corrupciones, colusiones de funcionarios, como es el caso con los delincuentes, sino se fue sobre los delincuentes la cabeza y vámonos. Hasta México le ha mandado 92 delincuencias graves a Estados Unidos entre el año pasado y el actual. Ahí podía haber actuado con sus propias reglas la presidenta y ahora tiene que someterse a un dictado. Mira, claramente la presidenta está entre dos fuegos, Sí. El fuego de Estados Unidos y el fuego de su partido. Y evidentemente lo que hoy nos proyectaba en la mañanera sobre las notitas estas que no tienen la información suficiente de los testigos, fue así como ellos celebraron con información parecida el que García Luna hubiera sido primero indiciado y luego sometido a proceso y luego enjuiciado. Así es el sistema judicial de Estados Unidos y como bien decía la doctora en Derecho que entrevistaron, a estas alturas del partido además no hay necesidad de dar mucha más información. No es un juicio el que tiene que enfrentar hoy el gobernador Rocha Moya en México, es un proceso de extradición. Somos socios, confiamos que el proceso judicial de los Estados Unidos está anclado en suficiente información. Ya hubo un gran jurado que, para recordarle a nuestro público, son ciudadanos a los que se les presentó la evidencia y decidieron que había suficiente evidencia para que tenga derecho a presentarse en la corte. Si el señor viviera en Estados Unidos, le hubiera llegado un papelito, le hubieran llevado a la cárcel, le hubieran puesto libertad bajo fianza o no y lo hubieran sometido a un juicio. Como está en México, le tienen que pedir al gobierno mexicano que haga A, B, C y D para que lo pueda. ¿Y qué pasa si el gobierno mexicano niega la extradición solicitada? Puede hacerlo, pero pondría en entredicho ese marco normativo que nos vincula, porque, insisto, a diferencia de lo que dice la presidenta, no se necesitan pruebas irrefutables. A estas alturas del partido, lo que se necesita es suficiente evidencia de que pudiera haber sucedido esto. Y en uno de los temas, el de que el crimen organizado secuestró funcionarios de casilla, intimidó, a los representantes de los partidos de oposición en las casillas, intimidó a los candidatos, estaba más que probado. Lo increíble es que el gobierno mexicano no había hecho nada al respecto. Ya lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, pero es una de muchas sospechas que penden sobre el gobernador. Hay una cantidad de criminales en Estados Unidos que fueron entre estos extraditados que tú mencionabas, que se mandaron a Estados Unidos, que están compartiendo información. A los fiscales les corresponde tratar de verificar que esa información sea la correcta o no. No siempre es muy exacto este proceso porque siempre está la negociación de si me dices yo te doy una pena menor, entonces siempre hay espacio para la invención. Pero así fue el proceso con García Luna, que tanto celebraban, incluso había mucho menos cargos, evidencia de la que aparentemente hay acá. Y segundo, Pepe, ese es el proceso central de una extradición. El gobierno lo que le toca es apresarlo, el gobierno de Estados Unidos tiene que dar suficientes pruebas que sean sugerentes de que hay un delito y al gobierno mexicano entregarlo. Ahora tu pregunta, si no lo hacen, pues vamos a entrar en conflicto con los Estados Unidos, punto. Ya lo dijo hoy también un comité de asuntos exteriores del Congreso de Estados Unidos, recuerdo si el Senado, la Cámara de Representantes, de que lo que pusiste hace un momento... En la Cámara de Representantes, Comité de Asuntos Exteriores. Exactamente, lo que pusiste. El que violó la ley, vamos por él. Ellos lo están haciendo porque creen tener suficiente información. No es que hay un intento de golpe político contra México, contra el gobernador. Hay evidencia suficiente para proceder
en ese sentido, Pepe. Y es por eso que te abriría un conflicto muy serio con Estados Unidos, por un lado jurídico, por otro lado político, y en el camino estamos revisando el TEMEC. Ve lo que dice, lo tenemos en pantalla en este momento, lo que dice la Cámara de Representantes a través de su Comité de Relaciones Exteriores. Dice, en pocas palabras, lo subrayado en amarillo, los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado. Claro, ellos tienen o creen tener suficiente información al respecto. Si cuando llegue esa información es claramente una fantasía, pues podrían negarla, pero aún así entran en conflicto. La presidenta, creo que si uno oye, sobre todo la parte que leyó, que traía preparada de la mañanera hoy, sí se da el espacio diciendo, bueno, se va a analizar, no vamos a proteger a nadie, aquí no habrá impunidad. O sea, tiene el espacio en el propio discurso para decidir después que sí hubo suficiente información y mandar a este señor a un proceso que es complicado, porque tiene que, en el caso de él y del senador, de los otros 8 no, tendría que pasar por un proceso de juicio de procedencia, ¿no? Exactamente, tendrían que los senadores, porque son a quien corresponde, tendrían que desaforarlo. Al senador. Al senador. En el caso del gobernador le competiría al Congreso local. Exactamente. O sea, ahí hay un tema de jurisdicciones bien complicado que le tocarán a los abogados explicar, pero tiene que haber una decisión del gobierno de si queremos iniciar un proceso contra este individuo. ¿Procede o no procede la desaparición de poderes en Sinaloa cuando hay, según la justicia de Estados Unidos, evidencia múltiple del gobernador hasta el jefe de los policías que estaban todos involucrados o están todos involucrados con el crimen organizado? ¿Procede eso o procedería mejor la solicitud de licencia del gobernador, solicitud de licencia del senador y decir, aquí estoy, investiguen, rásquenle y lo que ustedes quieran? La presidenta en la llamada que hizo con el gobernador le dijo, si no tiene algo así como el que no debe nada no teme. Se dejó abierta la puerta. Si había algo, pues debió usted temido, ¿no? Yo creo que esa sería la forma más pura de que el gobernador se siente, nos lo dijo, me siento una persona sin problemas, honesta, sin problemas con la justicia. Pues sí, sería bueno que pidiera licencia y dejara que lo investigaran. Eso no va a pasar, se van a sentar en su fuero. Entonces le va a tocar al gobierno de la República, a la presidenta, decidir si políticamente arranca un proceso como eso, que ese sí es un proceso político. Los juicios de desafuero no son procesos jurídicos donde hay pruebas, no, hay una mayoría política que por razones X o Y decide iniciar un proceso de este tipo. Sí, con alguna evidencia, etcétera, pero no es un proceso de pleno derecho donde hay jueces y jurados, en principio neutrales, que tienen que decidir estrictamente con base en la evidencia. La presidenta está en una situación muy complicada. Sí, sin duda la peor crisis a la que se ha enfrentado en lo que va de su gobierno y una de las peores crisis en la relación México-Estados Unidos en décadas. Nunca lo habían solicitado a un gobernador en funciones, como bien dice la presidenta, porque nunca había habido un gobernador con esta caudal de evidencia. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.